queridos amigos de Bolivia Compone? Bueno, hoy me encuentro muy feliz porque estoy pues como una persona dedicada a las artes en el sentido de la poesía. Así es, amigos. Hoy tendremos un momento muy especial. Hoy soñaremos, hoy viviremos cosas que nacen del corazón. Me encuentro con Alfred Villegas Lazo, escritor, poeta. ¿Cómo estás, querido Alfred? Bienvenido a Bolivia Compone. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en tu programa y con tu amable audiencia. Gracias, Alfred. ¿Me permites agradecer a mis auspiciadores? Claro que sí, Arturo. Gracias. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a IE para su producto Shure, quien ha sido uno de los primeros en confiar en este proyecto como es Bolivia Compone. Y por supuesto, agradecer a The New Cali State, una tienda de ropa donde usted, querida dama, puede vestirse con todo lo mejor en moda como así te gusta. Y bueno, también agradecer a Fachos Ball, Industrias Textiles y por supuesto a las sucursales que tiene en tiendas en donde pues me he visto como ustedes lo ven. Bien, agradecidas pues a todas estas empresas que auspician a Bolivia Compone, desarrollamos nuestro programa, como les decía, tendremos un programa en donde vamos a ponernos pues felices, sentimentales, no sé, vamos a desprender muchos sentimientos cuando empecemos a hablar de esto que es la poesía. ¿Perfecto? Bueno, querido Alfred, Bolivia Compone es un espacio dedicado al apoyo en todas las artes en general. Y en este caso nosotros nos hemos contactado contigo para que hoy nos hagas soñar, como lo decía, nos hagas soñar a través de esas palabras tan hermosas que se expresa en un libro como el que estoy viendo y enseguida lo vamos a claro que sí. Abarcar, lo vamos a destrozar metafóricamente hablando, ¿no? De todo hasta llegar a la esencia del por qué nace ese libro y por supuesto qué hay en eso de las poesías y cómo las hiciste y bueno, tantas cositas que vamos a tocarlas. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, Alfredito, ¿cuándo nace ese don, ese talento o cuándo crees tú que naciste para esto? Creo que el escribir en general y el escribir poesía en particular nace de leer y de leer poesía. Yeah. Nace del gusto al verso, desde las tradicionales poemas Banderita Mía que nos enseñaban en el colegio. De escuelita. De escuelita. Yeah. Y luego los poemas que uno va luego indagando y buscando. Creo que es importante la biblioteca en las casas, algo que de repente ahora ya no hay como antes, pero que basándose en el soporte digital está siendo reemplazado por el soporte digital, descargas en celulares y en tablets y en computadoras, pero el acercamiento primero a la lectura de la poesía. Luego uno va encontrando cierto tipo de lecturas que son sus preferidas en relación a otras, como pasa en el colegio. Exacto. A algunos les gusta más historia, a otros, no sé, lenguaje, a otros matemáticas, a otros recreo, cada quien elige. Y uno va encontrando ciertos géneros literarios dentro de la poesía, ciertos estilos de poesía que lee. Luego empieza a escribir. Yo empecé a escribir muy chico, a mis 6, 7 años empecé a escribir poesías de corte histórico. 6, 7 años, escuchen bien. De corte histórico, a Baroa y a nuestros héroes, inspirado en esos libros que iba yo leyendo de historia. Luego una pausa, digamos, en la escritura, aproximadamente a los 13, 14, en que uno entra ya en la etapa romántica de la adolescencia, empecé a escribir poemas de amor, que ahora los leo y son bastante sensibleros, bastante románticones, pero... Vale decir que Alfred se volvió romántico, claro, enamoradizo a los 13 años. 13, 14, sí. Y también por el hecho de que a una chica de esa edad
le encantaba que le llegue un poema hecho para ella y Ajá. por ti, ¿no es cierto? Entonces eso influía e incentivaba eso. Bueno, a grandes saltos, bueno, pasó la época universitaria y ya entré a escribir un tipo de poesía, de escritura diferente, un poco más existencialista, cuestionante de la vida, cómo estamos nosotros en ese... ¿Será? ¿No será? Claro. Ajá, ya. Y sobre qué nos depara el futuro y cómo te imaginas el mundo mañana y cómo estarías en ese mundo, dentro de lo que es la poesía, ¿no? Claro. Luego ya pasados los 30, ya empecé con algo más íntimo, digamos que retomando esa vena de los 13, 14 años, pero con una visión ya más madura de la vida, más filosófica, que involucraba... ¿Por qué tengo que casarme? Algo así. ¿Por qué me casé? ¿Por qué me casé? Con ella. Con ella. Pero el tema pasa también porque ya uno va aprendiendo más herramientas y técnicas de escritura, entonces se vuelve mucho más elaborada tu escritura. Y vas involucrando ya no solo el sentimiento o la emoción, que es lo que esencialmente primaría en una escritura, digamos, de adolescente, para involucrar a la vez y imbricado en el mismo poema, por ejemplo, una visión de la vida, una filosofía y un sentido de destino y trascendencia, digamos, que es cuando lo que ya se alcanza ya pasados los 40, cuando ya estás como que en la mitad del camino. Y luego en la poesía que sigo leyendo, hay cosas que me gustan, de poetas mayores, hay un verso muy lindo de Franz Tamayo, por ejemplo, uno de los poetas que yo admiro, que dice: yo era en mi juventud un nigromante, que convertía el polvo en oro y el carbón en diamante. Y hoy en la noche del olvido apenas un astrólogo ciego y delirante. Y eso lo escribió cuando ya era muy mayor. Entonces muestra en este poema, que es muy lindo para entenderlo, el nigromante es el mago, él de joven era muy poderoso, hacía el polvo en oro, todas las cosas. Resume toda su vida, claro. en cuatro versos, ¿no? En 4 versos. O sea, es una mirada de vida al final. Y dice: y hoy en la noche del olvido, o sea, cuando ya pasó su época de hombre poderoso, de hombre público, ha sido alto político, periodista. Exacto. Ya no lo buscaban tanto la gente como de más joven, de repente porque ya no estaba en esa situación. Y dice: apenas un astrólogo, ya no es el mago, el poderoso mago, sino alguien que lee las estrellas y pretende entender algo, digamos, ya está como que en una decadencia propia de la senectud, ciego y delirante, o sea, ya no me hacen caso. Entonces, eso es la poesía, contar mucho. Alfred, ¿te costó mucho entender estos 4 versos cuando leíste por primera vez esa parte? ¿O leíste y ya lo comprendiste? Bueno, esto yo lo leí en la antología de Antonio Quirós, que es una de las que recomiendo, de la poesía boliviana, que son 200 poesías de diferentes autores, Jaime Freire y demás. Entonces, siempre cuando se hace, por eso te decía, con los años uno aprende técnicas literarias, en este caso el análisis literario que se hace en colegio, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, lo básico, eso es análisis literario ya, en semilla, en germen. Pero con los años uno aprende a entender al análisis literario, aparte de las oraciones, el resumen global de la obra y luego las partes de que está compuesta esa misma obra para señalar diferentes espacios. Por eso es muy didáctico a la vez que es hermoso, este poema de Tamayo. Entonces, luego de eso que haces, entiendes ya esas estructuras, lo primero que haces es descifrar cuál es la palabra que no entiendes, o sea, para la época en que yo la leí, nigromante era una palabra un poco rara, de uso poco común. Entonces ahí acudes al diccionario, ahora acudes a Wikipedia o al celular, pero desentrañas el sentido. Luego que desentrañas el sentido y entiendes lo global y empiezas a apreciar la riqueza del verso. Entonces, para leer poesía hay que estar haber leído poesía, hay que también conocer un poco de técnicas de desentrañamiento de texto, de análisis literario, y de inercia va a salir que uno va a empezar a escribir poesía o pensamientos con sentido trascendente.
Es algo complejo tal vez entonces. Requiere dedicación, diría yo. Dedicación, más que complejo. Más que complejo, es como bailar bien algo. Todos pueden bailar, pero para bailar bien tienes que haber estado ensayando, por ejemplo, en algún grupo folclórico y aprender los pasos más precisos. Es igual con la poesía. Perfecto, bueno, le preguntaba esto a Alfred porque, yo compongo canciones, hago canciones, Claro, ¿ya? sí. Y bueno, quería consultarte también lo siguiente. ¿Tú crees que las canciones, por decirlo así, son hermanas de la poesía? De hecho, que las canciones son poesía con música. Exacto. Hay una canción que es muy paradigmática en esto, que es Adoro, el famoso bolero de Manzanero. Manzanero. Adoro la calle en que nos vimos. Por si acaso, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces, ese fue en realidad inicialmente un poema. Luego lo volvieron canción, se hizo muy popular y muy conocido como canción, incluso lo ha reeditado Luis Miguel, pasada la época de oro del bolero y demás, de Los Panchos y Manzanero, digamos, y luego se ha vuelto película. Entonces es importante esa transición que llega a diferentes artes de una creación artística, que puede pasar también a la inversa, digamos. Una canción se vuelve película, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, definitivamente las canciones son poesía con música en la mayoría de los casos. Hay otras que no. Yo hacía la comparación, ¿no? Yo dije, va a venir Alfred y bueno, quiero consultarle esto, dije, ¿no? De que lo que acabas de decir, pero yo lo había analizado de esta forma. Las canciones son versos escritos y expresados cantando a través de melodías y ritmos, ¿no? La poesía, desde mi punto de vista, ¿no? Es versos expresados en palabras y darle a esas palabras, a ese verso, una acentuación o un tono de voz para expresar, no sé, cada palabra tal vez. Sí, tiene que tener ritmo la poesía. O sea, el ritmo es intrínseco y extrínseco. Ya. Intrínseco en el sentido de que si tú haces palabras que sean demasiado similares, esta casa pasa por la taza, no estás generando algo hermoso, claro, estéticamente hermoso al oído o a lectura, al lector. Simplemente estás generando una rima, frase, una frase rimada, pero una rima fácil, ¿te das cuenta? En cambio, si tú pones esta casa a lo lejos suena conocida, ya estás generando una historia, un introito a la historia. Esta casa a lo lejos suena conocida y conforme me acerco entiendo que es la mía. Ya estás generando una historia en un par de veces. Como que estás llegando de mucho tiempo a tu casa, digamos, claro, ¿no? Entonces lo trasladas al lector, o en este caso ya hay muchos poetas que están haciendo en audio sus poemas por el tema de la pandemia y fue una forma de llegar al lector a un mundo, a varios mundos, ¿no? Como el ejemplo de Tamayo. Entonces, no es solamente que rime la última sílaba, porque al final no dice nada trascendente, dice algo, pero nada importante, nada estético, nada bello. En realidad lo que busca es la belleza, ¿no? Y eso es en lo intrínseco, ¿no? Y en lo extrínseco, de repente pronunciación o entonación que le puede dar, por eso son muy apreciados los poemas leídos por el propio autor. Exacto. Porque el propio autor está transmitiendo todos los sentimientos que quería transmitir en esos cuando versos. Escribió su verso y su poesía, los versos y la poesía, por supuesto. Claro, cuando dice, no, esa casa perdida allá en Londres, ¿no? que mira a lo lejos, en la lejanía, y cuando luego resulta que es la mía. Le estás poniendo emoción, sentimiento. Claro. En cambio, esa casa que está lejos a la lejanía, cuando resulta luego que es la mía, ¿no? Ya le mató el espíritu. Entonces, el intrínseco, lo extrínseco, y eso se va a aprender. Pero supongo que en algún momento, tal vez hubo o hay alguna persona que sí realmente pueda interpretar como lo ha hecho el autor. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
De hecho, los músicos, los radialistas especialmente, los actores, desarrollan técnicas de formación vocal para transmitir a través de la entonación, las pausas, los silencios son muy importantes también en la comunicación para acentuar ciertas cosas, y ese es un estudio que hacen y eso permite que cualquiera de ellos, aparte de otras personas, tengan esa posibilidad de transmitir esos sentimientos, lo que de repente no pasaría con alguien de una área que no ha desarrollado esa habilidad, ¿no? Claro. No será siempre al 100% como lo hace el propio autor, claro, pero por lo menos se va a acercar, ¿no? Por supuesto. Sucede también esto en las canciones, queridos amigos de Bolivia Compone, cuando el autor o el escritor o el compositor de la canción hace una canción, por supuesto, y bueno, la interpreta a él, le va a poner al 100% como quiso y como quiere que salga la canción. No ocurre así cuando, bueno, es interpretada por otra persona, ¿no? Obviamente ha habido también grandes intérpretes que se han acercado a lo que realmente el compositor hizo en la canción, eso no, sin duda, pero puede ocurrir esto, ¿no? Bien, querido Alfred, mira, nos estamos entrando a esto de la poesía de una manera muy especial, muy especial. Podemos tomar un poquito nuestro tecito, se nos va a secar la garganta, si no. Y es bastante agradable para mí hablar de poesía, porque te decía hace rato, hago canciones y siempre tuve esa inquietud de consultar, ¿no? el cómo nace para un poeta una poesía. Yo como compositor de canciones tengo mi forma de crear una canción. ¿Cómo crea una poesía Alfred? Bueno, eso se llama detonante. El detonante es la idea o la experiencia, usualmente es más experiencia, más emoción que idea lógica, racional, el escribir un poema, aunque existen poemas incluso filosóficos, ¿no? Yeah. En cuanto al detonante, siempre es algo que te ha impactado mucho por ser o un gran logro o una gran ausencia en tu vida. Entonces festejas una alegría o festejas una gran pérdida, sea amorosa, sea amical, sea familiar, puede ser incluso material, por ejemplo, que se incendie tu casa y te quedes sin nada, entonces empiezas a escribir. Vale decir que es el momento en que golpea tu sentimiento, tal vez, en que golpea tu corazón. Claro que sí. El detonante. Cuando golpea ahí es el detonante, entonces surge la necesidad, y se habla en literatura, de que el escritor, poesía, narrativa, cualquiera, el compositor también, siente la necesidad de contar eso. O sea, es algo que siente la necesidad de sacarlo de sí al mundo. Y al sacarlo de sí y por tener esa característica artística de amor al arte, de la armonía, de la belleza, de que sea un poco ambiguo y universal ese mensaje, porque uno dice, yo se me quemó mi casa. Existe ese tipo de géneros, o sea, de narración desde la primera persona, pero en general es desde la tercera persona, o desde un narrador ambiguo, que es lo que ya usa la moderna poética y la moderna narrativa, en la que no sabe si se refiere a él o se refiere a algo en general, como hablar del mundo, ¿no? O sea, no dices, qué mala es esta mujer, sino el mundo fue y será una porquería, ¿te das cuenta? Entonces pega, al ser ambiguo, la gente lo puede apropiar en parte, ¿no? Aunque no sea en todo, y eso genera que se vuelva eventualmente un clásico, igual en poesía. Entonces, ese detonante es el primero que sale. Luego la necesidad de contarlo. Luego entra la pasión, creo yo, la pasión por esforzarte y escribir algo que refleje todas las aristas de esa vivencia, porque ahí la vivencia en cuanto a lo interno, a la emoción, a lo que has pensado, a lo que has sentido tú como ser,
y también lo que se ha trasladado hacia el mundo en lo que decías o en lo que sentía el resto, que refleja un poco la mirada exterior. Entonces, cuando se logra imbricar esos dos mundos, se logra algo ya hermoso y artístico. Eso involucra mucha reescritura. O sea, no es que alguien se sienta y escribe un hermoso poema, supongo que en las canciones es igual, ¿no? Exacto. Entonces lo vas trabajando varias veces hasta que llega un momento en que ya consideras que está bien, ¿no? Querido Alfred, a ver, quiero sacarme la duda de que si tal vez te sucede a ti lo mismo. Yo en algún momento empecé a escribir una canción con un objetivo, ¿no? Con un objetivo y empecé. Terminé de escribir la canción, ya cambié una cosa, cambié otra. A veces por cuestiones de rima, a veces porque tal vez el verso pueda llegar a ser muy largo y no me convenció y tanto eso. Pero terminé la canción fuera de mi objetivo. Por decirte, empecé la canción hablando de amor, pero al terminar ya no hablé de amor, hablé de otra cosa. Mi final de la canción reflejó ya no el amor, sino tal vez, no sé, decepción o alegría o jolgorio, no sé, cualquier otra cosa. Sucede lo mismo en la poesía. Pasa en poemas que empiezas escribiendo el poema a una persona y acabas escribiéndose la otra, por ejemplo. Ya. Porque es algo que tú tienes necesidad de contar. Ajá. Y a veces uno de manera intelectiva, de manera racional, bloquea ciertas emociones o decir ciertas cosas de repente y usualmente porque son muy dolorosas. Pero al momento de escribir se genera una libertad y lo que se llama la sensación de autonomía de la obra. O sea, la obra adquiere una identidad cuasi propia. Y empieza a generar, entonces si hablas en novela y en narrativa, los personajes empiezan a generar su propia dinámica y su propia historia, en poesía también. Entonces sucede eso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar el esquema aristotélico de narración, incluso en poemas, que significa el inicio, el ingreso a la historia, el preámbulo de la historia, luego viene el desarrollo de la trama, toda la historia, luego viene un clímax, donde es el punto de conflicto, que también se llama, donde toda la historia va por un camino y de improviso sucede algo que quiebra todo ese camino y no sabes qué va a pasar y te deja en expectativa, y luego viene el desenlace, donde finalmente ocurre algo que estaba o no previsto. Eso me encanta usarlo también en poesía, porque permite transmitir muchas de las historias y vivencias, incluso sumar varias historias en un solo poema. Supongo que también pasa con las canciones, como te decía. Sí, y a raíz de eso a veces nace, por decirte, la parte 2, digamos, ¿no? Parte 2. Claro. Se iba a desarrollar, o se van desarrollando más cosas que no las habíamos planificado nosotros, o en este caso... Está dentro, ¿no? Pero sale solo. Exacto, ¿no? Y como te escuchaba, creo que a veces un personaje que puedas tener pensado ya en tu obra se apropia de lo que tú estás haciendo y el personaje puede decirte, no quiero que me hagas hablar y me hagas decir esto. No sé, son cosas que se te van presentando cuando vas desarrollando una idea, creo, claro, en este caso, ¿no? Claro. O sea, el narrador es la esencia de la escritura, digamos. Usualmente, te decía, se pasa en tercera persona, como no dices, él sintió que la amaba. No así, yo, Alfred, sentí que la amaba. ¿Qué me interesa la vida de Alfred? O sea, que le escriba a su ñata, no que escriba un poema. Él sintió que la amaba y alguien que está enamorado, es él, podría ser yo. Por eso se escribe en él generalmente. Pero además de eso, también está el narrador, que es el narrador, te decía, en lo más último, en lo más contemporáneo, el ambiguo, ¿no? Sintió que la amaba. ¿Quién? Él, ¿no? Pero ya estás entrando al terreno del hipotético, ¿no? Y se sentía el amor, y estás entrando al universo, y empiezas luego a entrar, ¿no?
y era su niño en brazos, por ejemplo, y cierras el círculo de la historia del modelo aristotélico, ¿me entiendes? Porque ya está cerrando la historia. Entonces, él sintió la madre y era el niño en brazos, y cierras o sea, sales por un lado diferente después del punto de clímax. Entonces, eso se puede hacer en mucho más extenso, en mucho más corto, pero es importante ir conociendo esas estructuras porque enriquecen la transmisión de la belleza artística que puedes hacer. Yo lo entendí así. Él sintió que la amaba, dice, y uno cuando está leyendo puede decir, ¿a quién amaba? Claro. ¿No? Entró y la vio. Él sintió que la amaba y se sintió. Se sintió que la amaba, se sintió que ya no sabes si sintió la mujer, el niño, ¿no? Exacto. Pero ya cuando eres el niño... Ahí ya cierra tu historia. Exacto, ¿no? Él sintió que amaba al niño, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es centrarse a ese interno de lo que uno ha escrito. Querido Albert, tengo algunas preguntitas que me quisieras que me las respondas, por favor, obviamente enfocadas siempre en lo que es la poesía, ¿no? En tus poesías, ¿alguna habla de ti en tus poesías? Creo que en general se llama género de ficción a todo lo que se escribe. Poesía, ¿no? Porque estás hablando de un universo inventado. Ahora que Vargas Llosa, Homero Carvalho en Bolivia, estamos hablando a nivel nacional e internacional, y creo que la mayoría de la gente que escribe y que indaga un poquito en este tipo de técnicas y estructuras que hemos hablado, entiende y comprende que el detonante que habíamos hablado usualmente es algo que te pasa en la realidad, no es algo que te imaginas. O sea, no te sientas un día normal, a ver, me imaginaré que estoy enamorado. No va a haber mucha inspiración. Vas a estar hablando del amor, qué bonito que es, porque es bonito, ¿no? En cambio, cuando es algo que ya te ha llegado, la inspiración, las palabras, los matices de sentimiento van a ser mucho más ricos. Ahora, sobre ese detonante, que casi siempre es partiendo de algo personal e íntimo. Dicen que el poeta no es poeta si no sufre. Entonces vas agregando ya a esa ficción elementos de otras realidades, de otros espacios. Puedes situar tu poema no en Bolivia, viviendo en La Paz, sino puedes situarlo en Río de Janeiro, por ejemplo, después de haber visto un documental o una película brasileña. Y empiezas a describir simultáneamente un poco ese entorno geográfico. Puedes también situarlo en un tiempo diferente al actual o al que ha sucedido ese hecho. Puede haber sucedido en tu niñez, pero tú lo sitúas en tu edad actual. O puedes situarlo en luego, en la época de los aymaras, en un futuro distante. Tú le das el espacio. El tiempo y el espacio tú se lo pones. Ahí entra ya la ficción sobre el detonante. Y muchas veces utilizas, por eso decía, otras historias no relacionadas a ese detonante. De repente el detonante podría ser el amor y tú estás contando algo de una historia que te pasó con alguien que tuviste discusiones y problemas y lo metes dentro de él, ¿no? Entonces se enriquece. Qué interesante. Cuando empiezas a escribir una obra, o perdón, una poesía en este caso, ¿te pones un tiempo límite o dejas fluir en ciertas etapas un verso, la próxima semana otro verso? General, o a veces se te ocurre y terminas todo de golpe. En general yo escribo de un tirón el primer borrador del poema. Ajá, ya. Entonces, utilizando este inicio, desarrollo de trama, conclusión, digamos, ¿no? Usualmente lo que más cambia en la reescritura, que es volver a revisar y corregir, y como decías, cambiar palabras, o que el ritmo vaya, o una palabra no va y le cambias de lugar a veces, ¿no ven? Haces la hiperbatón y cambias el orden. La hiperbatón es la famosa frase del salón en el ángulo oscuro, ¿no es cierto? Que nos enseñan siempre, no decir el ángulo oscuro del salón, ¿no? Sino de Becker, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, ya te entra la palabra poética. Y un montón de figuras literarias.
Entonces vas dándole ritmo, vas dándole lo intrínseco, lo extrínseco. Ya. Y luego lo revisas. Pasa mucho con gente que hace también pintura, creo que música y creo que en todas las artes, que si intentas acabarla en una noche, llega un momento en que te saturas y empiezas a borronear todo porque ya no te gusta. Ajá. O si te has cansado, hay un cansancio también mental. ¿No es cierto? Sí. Entonces es lo saludable dejarlo ahí, descansar, dormir, retomar tu rutina y al día siguiente volver a retomarlo pasadas unas 12 horas para tener la mente fresca. Y entre tanto, seguro que te pasa a ti, uno en sus ratos libres, cuando no está haciendo nada específico o está haciendo algo mecánico como caminar, digamos, automáticamente sigue pensando en cómo va la palabra, cómo va el verso, cómo va la nota, ¿no es cierto? Entonces lo sigues trabajando. Y después de, no sé, 4 o 5 sesiones, que es lo que más o menos se habla, pueden ser minutos, pueden ser 1 o 2 horas, puede ser varias, pero llega un momento en que ya te sientes contento con el producto y entonces ahí queda. Qué interesante, ¿verdad? Prácticamente estamos viviendo con eso que hemos empezado a escribir. Y sí, es un cansancio mental, como dice Alfred. Sin embargo, en ese descanso, aparentemente, seguimos procesando en esa palabra que tal vez nos falta o cómo podemos cambiarla y todo eso, ¿verdad? ¿No? Es así. Querido Alfred, tengo acá, o estoy viendo acá dos libros, ¿no? Que esas son las obras, ¿no? Yo lo entiendo así, la obra es el libro y por supuesto la poesía es lo que compone, las poesías es lo que compone las obras, ¿verdad? Claro. Por supuesto que las dos son de coautoría. En coautoría son estos En dos coautoría, libros. Sí. ya. En esto de tus obras, ¿cuál es la que más a ti te gusta y que la tienes más consentida? Y si la podemos leer, por favor, Claro, quisiera claro. que la leas. Claro, he publicado últimamente bastante en virtual. Me han publicado en la revista Inmediaciones, que dirige el escritor y amigo Homero Carballo. Ya. Un escritor prestigiado, un ganador de muchísimos premios, incluso internacionales en Estados Unidos, en México. Qué lindo. Es tremendo, además de un notable gestor cultural. Y de ahí voy a rescatar una. De aquí hay una que salió publicada en YouTube recientemente, debe ser por el mes de abril o mayo, justo por el tema de iniciando la pandemia, que pegó mucho y ingresé con ese poema a la red de poetas latinoamericanos. Voy a empezar con la lectura. Qué lindo, por favor. Eso. El poema se llama Amando tanto. Mi soledad asoma en medio de mi canto. Por eso con audacia, sin miedo, sin dudarlo, me lanzo al infinito, confiado en tus brazos. El corazón se hincha, la vida pasa raudo, el aire me penetra, ya limpia mi marasmo. Vuelvo a estar vivo después de tantos años. Reabro mis pupilas, te abrazo sin mis brazos. Mi único seguro es tu amor maduro. No puedo evitarlo, me da miedo pensarlo. ¿Qué pasa si me fallas, si no me amas tanto? Seré un rompecabezas en medio del asfalto y llevará una vida volver a rearmarlo. Pero cierro mis ojos y salto. Ese es uno que ingresó en el YouTube y tuvo muchísimas vistas. Me dejó impactada. Así. Además el final es así bien. Sí. Podemos, si vale el término, no sé, decirle esto a todo el público de Bolivia, compone en palabras más simples, ¿qué se quiso decir? ¿Qué entendiste de esa historia? O sea, ¿qué parte de esa historia la pudiste sentir en parte propia? Eso es lo que hay que siempre hacer diálogo. Ya, mira. ¿Qué has escuchado? Sí, bueno, me siento confiado
me lanzo y me siento confiado, dijo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿no? Más o menos, ¿no? Y puedo entender de que hay alguna pareja de por medio, tal vez, ya, ¿no? Una sí, pareja sí. de por medio, de que me cuesta asimilarlo mucho, te seré franco, Alfred, pero por la complejidad, por eso es que te decía de que lo puedas tal vez... Claro, ahorita vamos a completar, pero sí, estás en el camino, sí, ¿no? estoy en el camino, ¿no? Entonces, entiendo que cuando mencionas el asfalto, dices, soy un rompecabezas que va a ser difícil de armar, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, te sientes confiado y salto, dices, ¿no? Como que vas a seguir adelante porque estás seguro de tus sentimientos hacia esa persona. Exactamente es eso. Lo entendí, señores, O sea, lo entendí. lo que dice es, yo te amo, estoy seguro que te amo, no estoy seguro que tú me ames, me da miedo estrellarme en el asfalto, pero salto, me arriesgo a amar. Entonces, ahí está el tema de que cualquier persona, ¿ves?, partiendo de pedazos de su propia historia, se siente identificada, no con todo el universo que está planteando el poema o los matices con que son varios, lugares. ciertos lugares. Ajá. Con eso basta para que te guste. Hay otras personas que de repente se van a centrar más en el lado de que si ella te ama o no te ama, según como te esté pasando también en ese momento. No entendí entonces. Eso. Dios, no entendí. De verdad, me resultó bastante difícil comprenderlo, claro, es que pero me sentí confiado, me lancé porque él me dijo, no, dime, ¿no? Y lo entendí y gracias de verdad, Ángel. Quise que tú lo explicaras, pero me salió. Es importante ver del lado del lector qué cosas le han afectado. Como te digo, es mucho de vivencias, ¿no? A otras personas va a ser otras. Por eso uno trata de exponer en el poema diferentes cosas, no es solo una historia, sino varias. Bueno, querido Alfred, a ver, vamos a hacerte unas preguntitas que me gustaría, pues el público también, sé que lo va a recibir muy bien. Tú sabes que para hacer poesía y canciones tenemos que tener buena ortografía, tenemos que estar al tanto de una coma, de un punto y todo eso, ¿no? ¿Cómo era en colegio la ortografía de Alfred? Era excelente. Lo que pasa es que mi mamá es profesora, jubilada ahora, y yo era pues su alumno que más dedicó tiempo en prepararme. Así que yo leía mucho de niño, muchísimo, y eso hace que uno tenga de manera casi automática buena ortografía, porque estás copiando el libro y el estilo, y al hablar incluso uno hace las pausas adecuadas, ¿no? O sea, en locución radial nos enseñan sobre todo a manejar el tiempo y los espacios y los silencios para enfatizar algo. Sería muy diferente que te diga que hay que manejar el tiempo, los espacios y los silencios, no te estoy diciendo. Claro, exacto. ¿No? Es corto. Te preguntaba esto, Alfred, porque yo te soy franco. Si bien escribo canciones, bueno, obviamente las expreso desde mi punto de vista y desde mi forma de ser, ¿no? Y soy muy malo en ortografía. Por eso es que te preguntaba eso. ¿Existen poetas que son muy buenos en expresar su poesía de manera verbal, pero al momento de plasmarlo, son malos? Incluso escritores que han llegado a ser famosos, y hay los que se llaman los correctores de estilo, que son los que trabajan en las editoriales y le ponen la pluma, el punto, donde vaya. Pero creo que la forma más sencilla es cuando uno hace o lectura silenciosa o lectura en voz alta, que de repente es más sutil, uno claramente va a sentir dónde debe haber una pausa. Y ahí va la coma. Donde termina una idea y está empezando a narrar una diferente. Y ahí va el punto aparte. Claro. Porque ahí es la... ¿Por qué también te preguntaba esto? Porque a lo mejor hay jóvenes, señoritas, no sé, niños que quieren ser escritores y bueno, en algún momento pueden llegarse a frustrar porque se dan cuenta de que son malos escribiendo.
ese no es una línea de que no lo pueda hacer, ¿verdad? Toda persona que lee puede escribir, porque en colegio ya nos hacían hacer composiciones, las clásicas composiciones de vuelta de vacaciones, ¿no es cierto? Exacto, si escriba dónde fue ¿Qué de hice vacaciones, de vacaciones, ¿no? ¿no? Exacto. O mi profesor era un poco más exigente y nos decía en 2000 palabras, wow, ya era más, y una carta, ¿no? Y ya era más exigente, digamos, ¿no? Cosas que me decía mi mamá, por ejemplo, entonces te exige mucho más, ¿no? Y eso ya es escribir. Ahora, cuando necesites contar algo, cuando la pasión que tienes adentro quema y tienes que contar algo, ponlo en papel, escríbelo. Y yo recomiendo que tengan un cuaderno específico donde anoten ese su poema, su pensamiento, su historia, su anécdota, lo que fuese. Pónganle fecha y pónganle un título tentativo, el primero que se les ocurra. Déjenlo, si les sigue llamando la pasión de querer pulir eso, van a empezar a corregir y va a ir quedando una versión final. Si no queda ahí, yo muchas veces he retomado escritos que había hecho a mis 13, 14 y los he convertido en cuentos que han sido publicados años después. Entonces es importante tener eso. Pero pónganlo en papel, déjenlo ahí y que siga su propio curso ese escrito. Ahí está ciertos tips, lo voy a llamar así, para que si tienes esa pasión por la escritura, lo puedas hacer y de la forma que acá Alfred nos está indicando, por supuesto. Querido Alfred, de verdad, muy ilustrativa esta entrevista. Gracias, para mí, de verdad, de verdad. Porque, como te decía, si bien hago canciones, no había tomado algunos aspectos que los estoy aprendiendo, porque tú sabes, nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo. Nunca dejamos de aprender. Y para mí, querido público de Bolivia Compone, esto de hablar de poesía, pues me está enseñando mucho y voy a emplearlo, por supuesto, en mi trabajo de hacer canciones. Se vienen nuevas canciones. De seguro me voy a inspirar a hacer nuevas canciones, sí. Bueno, quería preguntarte si de niño querías ser escritor ya, pero ya me respondiste hace rato. No quería ser escritor en el sentido, digamos así, como estoy ahora, que publico, que me dedico a una faceta importante, pero sí sentía esa necesidad de escribir. Ya te nacía entonces, claro, ese sentimiento de hacer algo relacionado a la escritura, sí, ¿verdad? Sí, sí. Qué lindo haberte tenido aquí, querido Alfred, para hablar de esto que es tan pasional. Para mí es muy pasional. Sí, por supuesto. Muy pasional. Es algo que te saca de dentro muchas cosas encontradas, sentimientos de dolor, de angustia, de felicidad, y expresarlos en escritura, en poesía. Maravilloso, para mí es muy maravilloso. Por supuesto que sí, y creo que el arte hermana a toda la gente, el arte une, el arte dulcifica nuestra vida, es necesario el desarrollo de las habilidades artísticas, sea las que fueren. Puede ser que alguien le dé hacia la pintura, hacia la música, hacia escribir, hacia teatro, hacia danza, que hay mucho en Bolivia, pero es importante, creo que para los padres, propiciar estas habilidades artísticas en sus hijos, porque complementa mucho, y tú lo sabes, el tener una faceta artística en tu vida, además que te da una riqueza de conocer diferentes amistades, como nos hemos conocido nosotros a través de esto, y que después amplía muchísimo más tu horizonte. Exacto. Querido Alfred, ¿tú crees que el Estado apoya esto que es las artes, y en este caso la literatura, la poesía? Mira, yo creo que el cierre del Ministerio de Cultura ha sido un retroceso importante, muy grande a nivel institucional, porque si bien no funcionaba cumpliendo todas las expectativas, pero todo en un proceso se va perfeccionando. Era más fácil perfeccionar algo que existía que algo que no existe. Y desde el otro lado, la alcaldía, por ejemplo, este primer libro nuestro, que se llama La Palabra Encendida, lo hemos publicado con el auspicio de la Alcaldía de La Paz. Qué bien. Esto es el año 2013. Qué bien. Entonces, la Alcaldía de La Paz y otras alcaldías
están trabajando mucho en lo que se llaman territorios culturales, es decir, en su territorio, en su jurisdicción, en su área metropolitana, en apoyar esto. Hay alguna que otra alcaldía a nivel rural que está siguiendo estos pasos. Falta mucho por hacer, pero ya se está empezando. Y creo que es importante mencionar también que desde el lado de los artistas y gestores culturales, también está el tema de que tienen que salir a buscar. Cuando no vienen a buscarte a ti, vas a buscar tú, y oportunidades, financiamientos. Hay muchos concursos. Por ejemplo, en literatura hay muchos concursos, casi unos 8 mensuales, de los cuales unos 2 a 3 mensuales, te digo, son en Argentina, México, y son abiertos para todos. No necesitas vivir allá o ser mexicano o argentino para postularte. Otros sí, digamos que un 75%, y incluso algunos están segmentados por edades, para menores de 25, para menores de 15. Entonces es cuestión de entrarse ahora al internet, investigar, ver opciones y empezar a buscar. Es como un actor. Los grandes actores, Robert De Niro, por citarte uno, él dice, yo iba a 6, 7 castings por semana hasta que me salió alguno y empecé a destacar y claro, sé lo que soy. Entonces hay que ir también a buscar la película. Claro, ahí está, queridos seguidores de Bolivia Compone, pues quienes están con esa inquietud, con ese deseo de hacer conocer su trabajo en cuanto a literatura, poesía, obras escritas, pues Alfred acaba de darles un dato muy importante para que pues luchen y consigan ese sueño que tienen, por supuesto. Querido Alfred, nuevamente mi agradecimiento, por favor, por tu visita y bueno, darnos esa enseñanza tan bonita que nos da lo que es la poesía y bueno, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en cuanto respecta a lo que es escribir poesía. ¿Qué consejo le das al emergente? ¿Qué consejo le das a ese que tiene esa inquietud? A ese que tal vez ha escrito muchas cosas y se las ha guardado ahí, no sé, simplemente porque no cree que tal vez su trabajo tenga cierto valor. ¿Qué le dices a ellos? Yo le diría que primero reúne el trabajo en un solo, no sé si cuaderno. A mí me gusta trabajar mucho en papel porque permite acotaciones, permite otro tipo de textura y mirada que lo digital. Reúne en un solo cuaderno, sería mi consejo práctico, sus escritos, los lea y relea y trabaje, los retrabaje, los reescriba, digamos, y luego elija 3 y los publique en redes sociales y que vea el impacto, a ver qué respuesta hay. Seguramente va a haber respuesta a algunos más que a otros de esos 3 poemas, por decirlo. Entonces ya está encontrando su propia voz, es decir, para qué estilo de poema, de escribir poesía, para qué estilo de poesía es más apta su personalidad, porque el público es el que te define. Uno puede considerar que es una maravilla lo que está escribiendo, claro, pero si a nadie le gusta, no es arte. Arte es lo que la gente en su mayoría define como arte. Entonces, ese sería mi consejo. Lanza 3 poemas, que la gente responda, y por el camino que la gente te indique, por comentarios, gustos o compartir, continúe un poco y empiece a postular a estos concursos. Por ahí gana, por ahí no. Yo postulé hace poco un concurso de microficción, no gané, lo publiqué en el Facebook y ha tenido buena receptiva. Incluso me han hablado de poder organizar de repente algún taller de micronarrativa y salir. Entonces son cosas que van sucediendo, pero hasta que no empiezas el movimiento no nace, así que por ahí creo. Así que ya sabes, no te duermas, entonces tienes un trabajo ahí que quisiste que en algún momento se diera a conocer. Bueno, este tiempo de cuarentena está haciendo eso, ¿no? Muchos están sacando cositas que no se pensaba y, sí. Creo que les está funcionando, ¿no? En muchos de los casos sí, porque eran de repente cosas muy sentidas y muy íntimas. Exacto. Y ahora que la gente está más sensible, es más fácil que llegue.
Ahí está, ya lo escucharon. Querido Alfred, para terminar mis curiosidades, ¿tú crees que la tecnología reemplace esto? No creo que lo reemplace, creo que lo complementa. Ya. ¿Por qué? Tiene una ventaja el soporte digital, o sea, el poder descargarse, básicamente casi, el que sabe buscar puede descargar prácticamente cualquier libro casi del internet, poesía, historia, narrativa en general, o pagando un monto. ¿Eso no es piratería, tal vez? No, porque son obras que pasadas los 40 años ya han sido abiertas al público, o otras en las que no estás dándole un uso comercial. Es para lectura, o sea, descargas, lees y se queda ahí en las plataformas, por ejemplo, ¿no? Pero si las descargas, las imprimes y las vendes... Ahí ya sería, claro, porque ya es uso comercial. Claro, exacto. El otro es uso personal. Y el tema está en que, uno, es la ventaja de acceso, dos, la portabilidad, es decir, que en lugar de cargar, no sé, 10 libros, en tu celular puedes tener 40 descargas, ¿no? Y lo leyendo simultáneamente. Exacto. Hay aplicaciones donde tú no tienes un librero. Read Era, por ejemplo, que yo uso, tiene un librero de 4 o 5 libros, va leyendo, lo cierras y cuando lo vuelves a abrir el libro te abre en la página y en la línea que te quedaste. La portabilidad, el costo, en todo caso hay muchos que, Amazon y otros, que en los que pagando, no sé, $1 puedes descargar una obra que te costaría en físico unos 200 bolivianos o 150, digamos que ahí es diferencia, el costo económico, son ventajas. Yo creo que la gran desventaja de lo virtual está en que no te permite hacer acotaciones al margen de la página, que sí el físico. Y dos, lo que dicen los románticos de los libros, que la sensación de la textura y el olor al libro no es. Te iba a decir eso, ¿sí? Eso creo que va a ser irreemplazable, ¿no? El tenerlo en tu mano y hacerlo presencial, ¿no? Claro. Bueno, querido Alfred, bueno, ya para terminar esta vez, es que da como para alargar, ¿no? Nosotros somos Bolivia Compone, bueno, una alternativa que hemos visto posible para recibir a quienes hacemos arte en todas sus facetas: pintura, poesía, escultura, no sé, música y bueno, quería pedirte, ¿qué sugerirías para Bolivia Compone? Quizá en una próxima sería interesante que inviten a algún escritor que está empezando, quizá entre los, no sé, alrededor de los 20, porque va a plantear unas dudas que de repente yo en mi caso ya las he resuelto. Ayer estuve en un taller con unos jóvenes niños de entre 9 años que ya están en un club de lectura y se ha hecho elegir por presión sobre sus compañeros de 16 y 15 como la secretaria general, la niña. Y ella dirige las reuniones y ella con su mazo pone quien hable, ¿no? Es increíble. Es un club de lectura. Y me preguntaban sobre la poesía y les daba ese tipo de consejos, pero es interesante que sus inquietudes son diferentes, ¿no? O sea, nosotros de repente a nuestra edad estamos pensando, ¿qué pasa si escribo poesía? ¿Me publicarán, me darán likes o les gustará o me generará algún tipo de ingreso? Y ellos están pensando en si realmente le va a gustar al chiquito que está sentado a su lado. De repente es mucho más sincero y auténtico eso. Bueno, gracias por la sugerencia. Sí, alguien de 20, ¿no? Alguien que está lo vamos a hacer y a lo mejor hacerlo, como tú decías a un principio, por etapas, por edades, ¿no? Porque el sentimiento de uno de 6 a 10 es diferente, de 10 a 15 es distinto, otras 20, sensaciones, 30, otras expresiones, ¿no? Entonces, ahí está, Bolivia Compone va a tomar, por supuesto, en cuenta esta sugerencia y atentos, ¿no? A los que quieran ser parte de lo que es Bolivia Compone, no duden en contactarse con nosotros a nuestro correo electrónico para que pues podamos conversar así de lo que ustedes están haciendo. Y me refiero, por supuesto, en todas las áreas. Bueno, querido Alfred, gracias de verdad por haber visitado Bolivia Compone y mi persona te agradece mucho y te mando
y te dejo todo mi cariño, todo mi amor de esta pasión que es el escribir poesía en este caso, y en el caso mío el escribir canciones. Gracias por visitar Bolivia Compone. Ha sido un gusto compartir contigo, muy linda entrevista, Arturo, con todos ustedes, pues y sigan con Bolivia Compone, seguro que va a ser programas hermosos. Gracias. Nos despedimos entonces. Chao, querida gente. Pero antes de despedirme yo voy a agradecer, por supuesto, a IEE para su producto, Shure, agradecer a The New Kallenstein, donde las damitas lindas como tú que estás viendo Bolivia Compone, puedes irte a vestir así, con la moda que a ti te gusta, y por supuesto a Fachos Ball Industrias Textiles y sus sucursales, en donde pues yo me he visto. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Esto fue Bolivia Compone.